Hola, colibritos, soy la Luna. ¿Cómo estáis? Espero que increíblemente espectaculares. Bienvenidos, yo soy Asu, una autora de la saga Locura Verdad. Mirad, chicos, hoy quiero hablaros un poco de que tenemos que dejarnos los miedos a un lado, ¿vale? Porque tendemos a darles muchísimo peso, ¿vale? Y os lo digo por propia experiencia. Cuando dejas que esos miedos ganen, ¿vale? Cuando estás dejando que esos miedos ganen, no estás haciendo la vida que quieres. Entonces, cuando coges y estás dejando todo aquello que te aterra, cualquier cosa que te aterre, le estás dando mucho más peso que tu propia voluntad, la forma de tú hacer las cosas. ¿Vale? ¿Por qué insisto con esto? Cuando coges y no te enfrentas a esos miedos, estás dándole mucho más peso. ¿Vale? Os voy a contar una anécdota, ¿vale? Para que veáis hasta qué punto puede llegar a ser un miedo, ¿vale? Un miedo. Os voy a poner un ejemplo. Mirad, conocéis el típico miedo a las mujeres que tenemos de las cucarachas, ¿no? Tenéis ese... Vale. Os voy a contar una experiencia mía que tiene que ver con eso. Estábamos en el campo, mi hermana, los perros y yo. Y se habían dejado las luces encendidas, ¿no? De la casa de donde vivían antes mis abuelos, ¿no? Pues resulta que abres, no sabías que había nada, y resulta que habían cucarachas. Habían estado familiares y no habían limpiado. Entonces habían surgido cucarachas que había por las paredes, por el suelo, por el techo. Nadie quería entrar y yo cogí y fui tal cual, encendí todas las luces, eché a correr donde sabía cuál era el interruptor y coger y apagarlo. Y luego ya salir corriendo de la casa. Entonces, si eso, en ese momento muchos habrán dicho: ¡Dios, loca! ¿Qué has hecho? ¿Cómo se te ocurre meterte ahí? Vale, no dejé que el miedo se pudiera conmigo. Entonces, con esta anécdota lo que te quiero decir es: tú eres el que le da esa fuerza a ese miedo. Tú eres el que le da esa fuerza. ¿Vale? Entonces, luego cuando salí de ahí, chillé, ¿vale? Pero en ese momento fue en plan, que me van a detener a mí el miedo que tengo yo de las cucarachas. No. ¿Vale? Entonces, esto aplicároslo en vuestro día a día. Los miedos los tienes que superar, los tienes que enfrentar. Si no los enfrentas, te consumen, te matan. ¿Vale? Entonces, si estás tolerando situaciones, vivencias que no te gustan, ¿vale? Que no te gustan, enfréntalas y lo que no te valga, lo botas de tu vida, lo botas de todo, ¿vale? Entonces tú tienes que ser fuerte en ese sentido, tienes que apreciarte, tienes que valorarte, hasta el punto de darte cuenta que si tienes personas muy cercanas que no te apoyan en nada, que lo único que hacen es chafarte, tú eres el que tiene que coger y apartarse de ese entorno, porque te está hundiendo, ¿vale? Te está hundiendo. Entonces, con esto lo que quiero deciros es, cuando tienes miedo, lo vas a potenciar, ¿vale? Lo vas a potenciar, entonces tienes que batallar esos miedos, los tienes que batallar. Y muchas veces son miedos internos de uno mismo, ¿vale? Miedos de uno mismo, que le estamos dando muchísimo más poder de lo que realmente son. Entonces, hoy os invito a esto, a que reflexionéis sobre esto, porque vamos a hablar en mi saga, vamos a hablar muchísimo sobre superar miedos, obstáculos complicados, obstáculos muy complicados, y el darnos cuenta de ellos, que eso es algo que cuesta muchísimo, sobre todo cuando todo el entorno piensa igual que esa situación, ¿vale? Entonces,
En mi saga Locura Verdad vamos a trabajar muchísimo más. Entonces, si estás en una situación complicada, o conoces a alguien, ¿vale? Quiero que cojáis y os deis cuenta, ¿vale? El que haga todos los directos y todas las cosas es para poder ayudaros a daros cuenta. A mí me costó mucho porque todo mi entorno era una idea y de ahí no salía. Entonces, con la saga, lo que quiero es eso. Que los que estéis pasando por una situación similar a la mía, os deis cuenta. Os deis cuenta y podáis coger y salir de ese error, de esa burbuja creada, ¿vale? Así que hoy os dejo con esto. Cualquier duda, cualquier cosa, me venís y me comentáis, ¿vale? Para todos los que no me conozcáis, soy Asun, autora de la saga Locura Verdad. Abajo os dejo todos los enlaces para que me podáis seguir en todas mis redes sociales y dentro de poco os comparto el enlace para poder adquirir toda la saga y todo lo que os estoy preparando. ¿Vale, chicos? Así que nada, me despido con un fuerte, fuertísimo abrazo. Nos vemos. Chao.